30 a 34. Es muy difícil imaginarlo. Qué pena que un gobierno trabaje para esta frase de la ministra Stanley. Mire lo que ha dicho. Lo resalta página 12 de una manera muy especial. Trabajamos para que no haya saqueos. Recién lo estábamos compartiendo con ustedes. Un día después de que el INDEC difundiera que la pobreza alcanzó, y es mentira, 27.3 es una mentira de Todesca y de cierta parte de su gente. La ministra de Salud y Desarrollo Social admitió la preocupación y dice textualmente, más abajo, trabajamos para que no haya saqueos. Qué tristeza. Llegar a ser gobernantes, estar a cargo de un país, haber prometido tanto para que frente a la pobreza alucinante y en crescendo permanente tengan que decir que el único trabajo que están haciendo, de lo único que se preocupan ahora, es de que no haya saqueos en diciembre. Como si esto fuera todo, como si evitando esos saqueos y la repercusión que va a haber, y que ojalá no se produzcan, porque lo que vamos a tener son presos y muertos del lado de los que más sufren, no del lado de Patricia Bullrich y sus fuerzas represoras. No será así, es muy penoso, pero esta es la síntesis del gobierno. Trabajar para que no haya saqueos. ¿Y para qué se quedan ahí? ¿Para qué se queda Stanley? ¿Esa es la tarea que soñó cuando la nombraban ministra y la cargaban de laureles en ese momento? Supongo que no. Que pensó que iba a poder hacer algo distinto por el país. Por lo menos ella, que surge a veces como una persona más sensible dentro de ese cuadro patético del gobierno. ¿Y cómo no van a tener que trabajar para que no haya saqueo? ¿Quién va a comprar alimentos? ¿Quién puede ahora entre los más vulnerables? Seguramente en diciembre la situación será todavía peor. Mire lo que está sucediendo con los alimentos. Y vamos rápidamente con algunos de los indicadores monstruosos que se dan hoy día en la sociedad. Desde hoy, dice BAE, los alimentos suben hasta 16% por la devaluación. Abarcará a casi 50 artículos de la canasta básica. No aquello de lo que podemos prescindir en la alimentación, no lo que atañe a las clases medias y las medias más altas, sino a los más vulnerables. Mira lo que pasa con las tarifas, lo hemos escuchado ya hasta el hartazgo. A Iguacel, uno de los grandes inútiles del gobierno que con sus mentiras en vialidad, con un informe que ayudaba a intentar meter presa a gente que no tenía en esa denuncia absolutamente ninguna culpa, llegó a ser ministro, miren ustedes, tarifas de gas, eliminaron descuentos por menor consumo y recortaron los beneficios sociales. En vez de escuchar a Iguacel, como ya lo hicimos un par de veces en el diario con Luciana Rubinska, vamos a escuchar a Osvaldo Bassano, un gran luchador de los consumidores. Han quitado el beneficio del descuento del 20% por mayor ahorro del año anterior en el gas, han quitado un porcentaje muy elevado de la tarifa social, dejando a la tarifa social literalmente sin lugar para aplicación y generan automáticamente más pobreza y más pobreza energética, que genera literalmente que el consumidor tenga que o prender la luz o usar el gas o comer, y de esta manera empuja a mayor cantidad de la población a la situación de pobreza. Por eso Stanley dice, trabajamos para evitar los saqueos, porque no se puede más. Ellos saben que hay gente que no puede más. En consecuencia, para lo que se preparan ahora es para tirarles una posibilidad de aliviadora en esos días tan terribles de diciembre, o para reprimirlos. Van a tener que reprimir cada vez a más gente porque siguen las empresas despidiendo, suspendiendo o llamando a convocatoria de acreedores, que es el paso previo a dejar mucha gente sin trabajo. Mire lo que sucede con Flechabús, una empresa que seguramente usted utilizó en alguna ocasión, pidió concurso preventivo. Ahí hay 2.000 personas que pueden ser afectadas por esta caída brutal de las ventas, que tiene que ver, por otra parte, con las low cost de la aviación. Mire lo que está sucediendo con los calzados, con el calzado en general. Tomamos hoy como ejemplo Vía 1. La crisis del calzado se agrava. Vía 1 también entró en convocatoria. Y los despidos son una cosa de todos los días. Mire lo que ocurre en Catamarca. Escucha a esta gente ya desesperada. Catamarca y Textil Catamarca. El día lunes hemos sido despedidos por la gente de Alpargata. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en textil sin saber lo que le va a pasar. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional del señor Macri, principalmente, que las medidas económicas que ha impulsado él durante estos 3 años nos ha llevado a esta situación. Lo hacemos cargo directamente a él, específicamente a él, porque por culpa de sus medidas económicas hay todas estas familias que están en la calle.
señor presidente, ha venido a esto, a dejarnos a nosotros los trabajadores en la pobreza, en la miseria y en la humillación de tener que llegar a nuestros puestos de trabajo y que nos cierren la puerta de la cara. Trabajo al que hemos asistido 20, 30, 40 años, durante todos los días a las 5 de la mañana. Cosa que creo que usted no debe saber lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ser el único sostén de la familia. Por último, le hablo a todo el pueblo argentino, a toda la clase trabajadora, para que luche para que esta situación deje de pasar en todo el país. Porque esta situación está pasando en todo el país y los medios no lo están registrando. Entonces, los invito a todos los trabajadores a que luchen por su puesto de trabajo y a los que estamos en la calle a luchar para que tengamos nuevos trabajos y que este gobierno se termine de una vez por todas. Sí. No sabe lo que es levantarse a las 7 de la mañana. Cuánto dolor provoca. Y lo que ellos dicen, esto está invisibilizado, no se ve. C5N tan solo ha mostrado hasta este momento las imágenes que usted acaba de recibir. Serán, lamentablemente, los nuevos pobres. Tenían su trabajo, tenían su bienestar, tenían vestimenta, podían comer. Pero ¿qué va a ser de ellos ahora cuando le bajan la cortina a la empresa? ¿Cómo sigue? ¿Qué trolley hay que tomar para seguir, como dice el tango? Y después viene entonces el aumento de la pobreza, el aumento desaforado de la pobreza que ocurre desde que empezó Macri. El aumento de la pobreza es por la quita de subsidios a la luz, al gas, al agua, no por lo que era la pesada herencia, era todo lo contrario. El aumento de pobreza viene por la quita de subsidios al transporte. Los gastos de servicios públicos subieron un 53% el último año, el transporte subió un 45%. ¿Quieren más razones para el aumento de pobreza? Para no hablar solamente del salario y de la pérdida del trabajo, la devaluación del peso, dolarización de la economía cotidiana. Los alimentos subieron en mayo, en junio, en julio, en agosto. Despidos en el Estado, recortes de la obra pública. Por eso estamos cada vez más pobres. Mire a qué punto. Quiero esta gráfica que presentó Julia Estrada del CEPA. Mira aquel número de 30,3 arriba. Todesca, esto es una mentira. Es falaz lo que dice allí. 30,3, lo pusieron bien alto porque como no se sabía de dónde venía la pobreza, dijeron vamos a poner 30,3. Así de cualquier manera la podemos hacer bajar un poco, porque la relación siempre es con los ingresos. Entonces, con un pequeño aumento que dieran en determinado momento, podían bajarla y la bajaron, entre comillas, a 28,6. Sigamos con la gráfica. En el 2017, año de elecciones, a 25,7. Y ahora no tuvieron más remedio, la realidad los estaba golpeando que subirla a 27,3. Absurdo, mentira. 27,3 no es la pobreza, es muchísimo más, porque no se puede cotejar la vida de antes con subsidios, con aguache, con salarios que estaban por encima de la inflación, etcétera, con lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. Pero a propósito del INDEC, mire este tuit de un trabajador que conoce muy bien al tuit, al INDEC por dentro, y escribió: Gabriel Barrientos, trabajé hasta junio de este año en el INDEC, haciendo la encuesta nacional de gastos de hogares. Trabajo de campo, la veo la pobreza, y te digo que el número no sensibiliza lo que ves ahí. Y no cambió nada la gestión de Todesca. Él también interpreta los números. Pero para hablar de pobreza, los números a veces son una demasía. Para entender la pobreza hay que escuchar, por ejemplo, al querido padre, cura de Opción por los Pobres, Paco Olveira. Yo no le creo nada a este gobierno, pero porque todo lo que dice después uno ve que es mentira. No puede ser verdad por los números de los comedores. Hoy estamos absolutamente desbordados, no tenemos espacio para cocinar más, para poner otra olla. Nosotros pasamos en agosto de 500 personas a 768. De agosto a ahora. Eso te lo dice cualquiera que tiene un comedor. Sí, claro. Es impresionante la cantidad de gente que viene a pedir trabajo. Hay algo más de Paco Olveira para completar la idea de todo lo que nos está diciendo, pero queríamos compartirlo con la situación que se da en los comedores. Estamos en la Villa 21 gracias a nuestro colega y amigo Mauricio Polchi para que nos cuenten cuál es la realidad allí de los comedores. Tenemos que hacer varias ternas porque la verdad que no vamos a gastar lugar también. ¿Y hay varios espacios ustedes acá? Sí, hay varios espacios y hay 3 locales donde en los 3 locales cada vez se suma más gente.
Recuerdo cuando vinimos por primera vez había 2 lugares. ¿Hoy cuántos tienen? Hoy tenemos 4 lugares, donde a su vez los 3 hay comedores, y ahora hace 3 meses abrimos un merendero porque la necesidad en otro sector de San Blas es bastante complicada también por los niños que quieren tomar una leche, ¿no? Repitamos, para que lo dicen bien. Cuando vinimos en aquella oportunidad había 2 espacios, ahora hay 4. Ahora hay 4 espacios. Se abrieron nuevos. Se abrieron nuevos. ¿El último cuándo lo abrieron? Y hace 3 meses. Vean ustedes cómo el incremento marca las necesidades de la gente. Y todo está blindado con la información sobre el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que quiero mostrar es esta imagen que muy bien detectó el otro día Gustavo Silvestre y la hizo valer, porque esta imagen tiene un doloroso valor. La bandera argentina, mientras Christine Lagarde informa a la Argentina. Esto es colonialismo en estado puro. ¿Qué hace Christine Lagarde informando bajo el manto de la bandera argentina? Pero lo peor es que la plata que esta señora va a mandar dentro de un mes, esa plata va a servir tan solo para financiar la campaña de Mauricio Macri del 2019. Y se lo vamos a demostrar con los números, gracias otra vez a Julia Estrada y a la gente del CEPA. Mire usted, el primer acuerdo, olvídelo, el segundo acuerdo marca que en el 2019 llegarán 22.8 de los millones, de los miles, que el gobierno ha conseguido. Mire lo que queda para 2020-2021, 5.9. Antes eran 17. Todo a ganador para el 2019. Esta es una estafa moral. Esta es una estafa de Macri. Ahora que no puede financiar la campaña, como intentan todos los partidos políticos de alguna manera con dinero negro, por supuesto que ellos a la cabeza, sin ningún tipo de dudas, dicen, bueno, ¿y cómo financiamos la campaña? Ahora está todo el juego descubierto, están todas las cartas sobre la mesa. Los empresarios no van a dar ningún dinero, no lo pueden hacer, porque a la larga, con lo que está sucediendo, con la historia de las fotocopias de los cuadernos y de los aportantes truchos, están todos muy marcados. Entonces será el Fondo Monetario Internacional el que venga a financiar la campaña de Macri. Una estafa cometida por Macri, por todo su gobierno, para después decir, qué lástima, tenemos que trabajar para evitar los saqueos. Mire este cuadro, esto es indiscutible, esto es indisputable, esto es así. La columna grande del medio es el dinero que llega en 2019. La primera, por supuesto, 2018, lo que van a entregar en el 2018. Mire la columna para el 2021, es azul, eso azul. Mire qué chatito que es, porque no importa, porque ya piensan que a lo mejor ya ganaron las elecciones. Todo es una gran mentira. Cuando Macri dice no al default, no sabe lo que dice. Puede ocurrir que no. Es una posibilidad, pero no entre tantas. Porque la mayor posibilidad, como van las cosas, es que tuvieran que recurrir. Escuchémoslo. What will you do to keep Argentina from defaulting? There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. Zero. There is no chance for Argentina to default. There's no chance. Zero. Zero. Yo creo que esto lo escuché alguna vez. ¿Usted se acuerda de haber escuchado no va a haber default? Dicho con mucha seguridad, con mucha convicción, por un presidente y con mucho respaldo de los medios de comunicación. A mí me hace ruido que esto que dijo Macri lo dijo un tal de la Rúa. Lo que quiero descartar absolutamente cualquier riesgo de default o de devaluación. Por eso yo como presidente debo ser cuidadoso de las palabras que uso. Lo que quiero descartar absolutamente cualquier riesgo de default o de devaluación. Argentina va a cumplir con sus obligaciones, vamos a ratificar la línea que seguimos por el déficit cero. Y nosotros hemos hecho algunos elementos de reprogramación, como significa el blindaje o como fue el megacanje, pero hay que tener cuidado con la utilización de las palabras. Sí, había que tener cuidado con decir default. Y mire cuál fue la historia. Macri en ese momento estaba encantado con lo que decía y con las políticas de la Rúa. Tan creíble uno como el otro. ¿Miedo de la Rúa como presidente? No. El hecho de que uno vea que haya equipos económicos intercambiables es inédito para Argentina. Eso era impensado en Argentina hace 10 años.
Hay mucho más, por supuesto, pero con estas pastillitas nosotros lo mantenemos de alguna forma informado y con algunas tapas, porque además de Macri respaldando a De la Rúa diciendo no va a haber default, como Macri dice ahora que no hay default, Clarín decía siempre cosas parecidas, porque todo esto tiene que ver. Usted piensa el Macri, piensa mucho el Macri. En realidad, detrás de Macri hay un poder absolutamente diabólico, que es el de estos medios. Ellos son los que digitan la gente que va al gobierno, los que son ministros, los que están en la Corte Suprema de Justicia, son los que se roban todo. Más adelante le voy a mostrar un dato más de los grandes robos de Clarín Mañeto en la Argentina. Y mientras tanto, a usted lo trabajan, usted está tomando un café en el año 2001, no sé cuál es la fecha, del primer diario. Estados Unidos busca una salida para la Argentina. Otra fuerte baja del riesgo país empujada por la mejora de los bonos de la deuda. Bueno, esto era lo que señalaban para generar confianza. Entonces leía tomándose un cafecito y decían, ay, qué bien, qué suerte, estamos saliendo de esta situación. Bueno, ahora dicen exactamente lo mismo. El FMI dio otra señal de apoyo. Bajaron el dólar, el riesgo país y subió la bolsa. Le falta poner, qué sé yo, viva la patria de ellos, la patria mediática, diabólica, que encabezan para generar en la gente, tratar por lo menos la misma sensación. Está todo muy bien en la Argentina, no va a haber default, no va a haber nada que sea perjudicial. En todo caso, trabajan mucho para evitar los saqueos, porque además, recuerde que toda esta información, todo ese dinero que va a venir, no tiene ninguna gravitación con la vida cotidiana de la gente, no gravita para nada. En todo caso, para financiar la campaña, para tener mucho tachín, mucho autobombo, para comprar medios de comunicación y periodistas, finalmente. Esto parece dolorosamente que va quedando muy claro, porque hay cada discurso, los hubo y los hay, cada discurso, y en eso están. En eso van a estar siempre. Bajando cómodamente en helicóptero y jugando de vez en cuando a que hay quienes quieren que se vayan en helicóptero. La mayoría quieren que cumplan. Sí, que se vayan, pero que cumplan con el mandato. Ahí lo tiene a Macri, bien provocador, bajando en la Agencia Nacional de Discapacidad con su helicóptero a buscar a la nena, al colegio. Esto es provocar. Esto es el sentido del poder, porque el avión ni siquiera es de él. Ya sería de mal gusto, porque coloca a la situación en una diferencia. Eso no les importa la desigualdad. Abofetean con su poder a todo el mundo. Está el helicóptero, porque le quedaba al lado del colegio, en el predio de la Agencia Nacional de Discapacidad. El mismo día que ellos sacaban decretos contra las personas con discapacidad, para quitarles todo. Allí estaba el helicóptero, ir a buscar a la nena al colegio, porque seguramente esto le evitaba el tránsito de Buenos Aires, que ya sabemos es un caos. Y el que puede tener su helicóptero a disposición, sobre todo si es del Estado, mucho mejor. Mire lo que decía ese día sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo podemos poner más en primer plano, aunque ya lo vimos ayer, y era el decreto del gobierno condenando a las personas con discapacidad a lo peor. De eso intenta sacar a las personas con discapacidad la justicia. Alguna parte sana de la justicia hay, pero esto es una primera instancia. Vamos a ver después cómo evoluciona. Mire el fallo de la doctora Adriana Camerata. Adriana Camerata, jueza federal de Seguridad Social, dice: la falta de pago de las prestaciones resulta lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Quédense un instante más con esto. La falta de pago de las prestaciones resulta lesivo, es arbitrario, es ilegítimo, pero no lo están haciendo con personas que pueden defenderse totalmente por sí mismas, lo hacen con personas que tienen una discapacidad. Esto es crueldad, es cobardía, es abuso, para ahorrarse algunos miles de millones más, que es lo que les exige el Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablo de las personas con discapacidad no puedo evitar recordar lo que Macri decía sobre las personas con discapacidad. Tenemos que pensar en qué es lo que necesita el otro. Y yo creo que es maravilloso esto que arranquemos diciéndonos la verdad. No voy a sacarle la ayuda a nadie. El gobierno de Macri comenzó a dar de baja pensiones que cobraban personas con discapacidad. Acá tenemos un tema y que lo hemos querido ignorar, que lo hemos querido esconder. Y tenemos que saber qué es lo que pasa en la Argentina con la discapacidad. Por eso el primer paso fundamental es entender y evaluar
y aprender para encontrar las soluciones mejores que nos lleven a la inclusión que es realmente el tema. ¿Cómo se anima ahora a firmar ese decreto, a bajar en el helicóptero para buscar a la nena en la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Cómo se animan a quitarle a personas que no se pueden defender como todas las demás? Ni siquiera eso. Hay muchas formas de ser vulnerables, pero algunas son peores que otras, indudablemente. Y con una crueldad manifiesta y absoluta, a mí me gustaría pasarlo de nuevo para echar un vistazo a la mirada de Macri, a los ojos de Macri, cuando está hablando de cómo hay que trabajar para la gente con discapacidad, cómo hay que hacerlo. ¿Lo podemos ver otra vez, Fernando? A ver. Tenemos que pensar en qué es lo que necesita el otro. Y yo creo que es maravilloso esto que arranquemos diciéndonos la verdad. No voy a sacarle la ayuda a nadie. El gobierno de Macri comenzó a dar de baja pensiones que cobraban personas con discapacidad. Acá tenemos un tema y que lo hemos querido ignorar, que lo hemos querido esconder. Y tenemos que saber qué es lo que pasa en la Argentina con la discapacidad. Por eso el primer paso fundamental es entender... Este gobierno creo que es el único del mundo. Yo les pido a ustedes que trabajen de ciudadanos y vean si hay algún otro país donde hubiera marchas de protestas a la plaza principal de la ciudad, al obelisco en este caso, en Buenos Aires, en sillas de ruedas, sobre muletas, ciegos, es decir, las personas con mayor problemática. Una marcha para recuperar lo que les habían quitado a 170.000 personas. Ese fallo que veíamos recién de la jueza Camarata tiene que ver con que el ministerio de Stanley les quitó 170.000. Entonces hubo una disposición, hubo un reclamo y dijeron las vamos a devolver. No devolvieron nada. Y ahora están trampeando. Mire de qué manera trampean. Mire cuál es la forma que tienen. Vieron las marchas, ¿no? Me parece que el recordatorio es importante, es interesante y golpea muchísimo. Pero si no, podemos avanzar a lo que hoy dice el disenso. El disenso hoy marca cómo están trabajando para engañar, para engatusar a las personas con discapacidad y para desoír la orden de la jueza. Bueno, estas son las marchas. Otra bofetada a las personas con discapacidad. Esto no tiene antecedentes, hemos visto muchos tipos de marcha, pero no de las personas y de los familiares. Es demasiado doloroso. ¿Cómo lo resisten? Algún televisor deben tener con C5N en la Casa Rosada. ¿Cuál es el grado de vergüenza que les da? ¿Para esto somos gobierno? ¿Para esto mentimos tanto a la gente? ¿Para esto hicimos campañas? ¿Para esto tomamos todo el dinero el negro que nos daban las empresas, como a los otros partidos políticos también, para llegar a ser gobierno? ¿Para esto recurríamos a trampas políticas? Mire qué van a hacer ahora frente al fallo de la justicia. Lo dice nuestra colega Mariana Escalada en el disenso. El futuro de las pensiones por discapacidad es el título de la nota. A fin de cumplir con las recomendaciones realizadas por el FMI, el Ejecutivo ordenó la apertura de un proceso de compra para un servicio de consultoría para análisis de pensiones no contributivas. De acuerdo a los pliegos del proceso, la consultora cobrará 5.800.000, casi 6 millones de pesos, por analizar un grupo de 100.000 legajos de pensiones por invalidez que ya fueron preseleccionadas desde Desarrollo Social. Lea usted un poquito más y salgamos de este tema, porque es tan perturbador para un viernes. Se está terminando la semana ha sido atroz, va a llover el fin de semana. Ciertamente nos están pegando demasiado entre el gobierno y la naturaleza. Podría haber septiembre ofrecido un fin de semana con solcito, por lo menos para salir a caminar. ¿Qué hace la gente adentro? Preguntándose cómo va a comprar un litro de leche, cómo va a comprar un kilo de carne, cómo va a hacer la semana que viene para vivir sin trabajo, cómo va a ser para afrontar con un salario cada vez más menguado lo que va a hacer la inflación galopante de septiembre, que andará por el 6%. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace preparándose para la violencia. Lo que Macri hoy dijo por tuit es muy grave, una provocación. El único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás. Entre otros, se está mencionando a los piqueteros. Ustedes saben que llamó a alguien que en San Nicolás protestaba contra los piquetes porque ese día era un día muy especial, el Día de la Virgen, quería hacer su zafra. Y por supuesto que duele la situación de él, y un piquete le impedía el paso. Macri llamó
al señor que no podía pasar los piquetes? ¿Por qué Macri no llama a las personas que integran los piquetes en el momento en que todavía no lo hacen, cuando los echan de la fábrica? ¿Por qué no hacen algo para evitarles el despido? ¿O por qué no los llaman solidariamente? Bueno, son miles y miles. Otra persona era una que lloraba o se mostraba disconforme, y pobre con razón seguramente, porque era su día, era un día muy especial y muy esperado, y el piquete no se lo permitía, como a tantos otros, una cierta actividad. Pero esos miles que integran los piquetes, antes que este señor, se quedaron sin nada, y por eso están allí formando parte de los piquetes. Son muy violentos. Lo que sucede con los maestros, una escuela incendiada, una maestra agredida de una manera que parece mentira con aquello que le escribieron en la panza, o ya no. Todo tiene que ver con una provocación. Tienen que tener cuidado. Macri con este tuit, Macri con esa forma de tomarle el pelo a la gente, Macri con un helicóptero yendo a buscar la nena al colegio y parando en la agencia de discapacidad el mismo día que sacaba un decreto contra Vidal. También debe cuidarse de lo que dice contra los maestros. No hay relación entre la violencia de, en vez de escuchar a los maestros, ofrecer lo que corresponde, porque se dice que la inflación va a ser del 30, como decía el presidente, y ofrecen el 15, le están robando el 15 a los maestros. Ahora le están robando muchísimo más, querrían robarle el 30. Encima, la estigmatización y la persecución a Baradel, digan de qué partido político son, digan la verdad, sáquese la careta, no. Son docentes que quieren una escuela mejor, una escuela acondicionada, una escuela con gas, una escuela bien ventilada, una escuela con los elementos que hacen falta. Y ya que estamos con un salario decente para los docentes. Vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, ¿sí? Para definir no solo las cuestiones laborales, sino también las cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo y salud laboral. Y que los chicos aprendan, ¿no? Por todo. Gracias. El año pasado, después de 17 días de paro, los docentes terminaron cobrando un 25% de aumento, igual que el resto de los trabajadores de la provincia que no hicieron paro. Han demostrado que solo quieren el conflicto. A esos lo que les pido es que sean tan honestos sobre la mesa como yo y digan, ¿de qué partido son? Yo lamento que el día de hoy, paro número 127 en los últimos 10 años, nuevamente ponga de rehenes a los chicos en la discusión. En los últimos años, algunos dirigentes gremiales que forman parte de la negociación han hecho públicas sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional. A mí me parece que es hora de que se sinceren, que digan si son kirchneristas. Aunque hablen suavecito, están tirándonos mucha violencia a la sociedad, a los maestros en este caso. El tono es excelente, parece que estuviera señalando cosas bellas, pero está diciendo algo muy duro, estigmatizador, persecutorio contra los maestros. Y después vienen los locos, que no tienen relación con ella, que por supuesto hacen algo que no lo piensa directamente, pero que es una consecuencia. Cuando se tira tanta violencia en el discurso, como este gobierno que persigue, oprime y reprime, las consecuencias después no se pueden medir. Es muy difícil alejarse completamente de los hechos. ¿Qué loco incendió la escuela? No tiene ninguna relación con María Eugenia Vidal, ni es lo que quiere María Eugenia Vidal. Pero lo que hay que entender es que del discurso, de esa forma de perseguir a Baradel, todo lo que dijeron contra Baradel, digan si son kirchneristas, creo que les decía, digan si lo son, que digan la verdad. No era que luchaban por los docentes, no era que luchaban por escuelas mejores, era una cuestión política. Y como es una cuestión política, aparecen los locos del otro bando para hacer cualquier cosa, para hacer lo que le hicieron a la maestra. Y aparece esa forma de herir a quienes trabajan de la forma que lo han hecho. La muerte de Sandra, la de Rubén también, muestra hasta dónde los docentes trabajan para sus alumnos y trabajan para la sociedad. Quedó demasiado claro, fue muy evidente. No se puede seguir hablando contra los docentes, porque con aquello de trabajan 4 horas y todas las horas que trabajan, bueno, no le voy a hacer a usted la historia de lo que es trabajar de docente. Nos llevan a este tipo de explicaciones en este comportamiento. Y siempre la protección de los medios. Mire, Clarín ayer decía que se preparaban para jugar contra Boca 2 equipos. Enseguida voy con eso. Pero daban por ganador a Boca contra Gimnasia.
Así como habían adelantado un diario, ese bochorno que hicieron el lunes, esa carnereada monumental, el lunes hicieron el diario del martes, también dieron por adelantado el resultado del fútbol. Le dieron mucha mala suerte a Boca e indignaron demasiado a los triperos de Gimnasia, que nunca están vencidos, y esa es una verdad. Y ganó Gimnasia. ¿Y ahora qué hacen? Los que iban a jugar contra el rival de Boca, ¿dónde ponen ese título? Hacen cualquier cosa, pero estas son apenas anécdotas. Ahí lo tiene. Copa Argentina, Córdoba Central y Brown de Adrogué definen el rival de... Saquen la manchita amarilla o súbanlo. El rival de Boca. La gente de Gimnasia emitió la noticia, borró Boca y puso Gimnasia. Ahora me están explicando por qué esto no lo había visto. Yo le regalo a Clarín todas estas infamias, maldades, pero hay cosas que no se le van a poder perdonar. Yo creo que ahora, pero algún día cuando la gente advierta, ¿por qué cada día cuando hablamos del poder no hablamos tanto del gobierno y hablamos mucho de Clarín? Porque este es el poder que está detrás de tanta miseria como la que tenemos que sobrellevar. Alguna vez habrá que pagar lo que es el arreglo de Telecom y Cablevisión. Un gran negocio, pueden ofrecer todo y ahí está claro. Tenemos una información que nos envió hoy Gabriel Morini. Ahora la justicia habilitó a la firma Claro a acceder a la información sobre la fusión entre Cablevisión y Telecom. ¿Usted puede creer que la Secretaría de Comercio impedía a Claro, y supongo que también a Telefónica, saber cómo había sido la fusión? Lo tenían blindado, no querían decirlo, porque naturalmente todo esto es una enorme trampa que algún día tendrá que pagar la República Argentina. Bueno, aquí tuvimos a alguien, una instancia de la justicia, después vendrán otras donde están ellos y no pasará nada, pero por lo menos hay que celebrar cuando dan un palo para el lado de la justicia. Hablando de esto, ¿usted escuchó lo que dijo Stornelli respecto a Cristina Fernández de Kirchner? Es breve, es imaginable, vale la pena para presentar lo que viene después. El desafuero de Cristina Fernández de Kirchner es algo que permanece como idea tanto suya como del juez Bonadío de insistir. Es una medida que corresponde frente a al dictado de una medida cautelar como es el procesamiento con prisión preventiva, y corresponderá al Congreso, digamos, decidir si remueve los fueros para que sea efectiva esa prisión preventiva. Corresponderá al Congreso, digamos, decidir si remueve los fueros para que sea efectiva esa prisión preventiva, en el caso de que sea confirmada por la Cámara, que fue lo que dijo el juez. No, correcto. Quiero poner de manifiesto esto. Si no tuviera fueros, en caso de la Cámara corroborar este pedido de prisión preventiva, Cristina iría presa. Exacto, sí, sí. Quiero poner de manifiesto esto. Si no tuviera fueros, en caso de la Cámara corroborar este pedido de prisión preventiva, Cristina iría presa. Exacto, sí, sí. Que el periodista tenga evidentes ganas de que eso suceda es un tema, hace al periodista. Pero que Stornelli, representando a la justicia, trate de presentar como sentencia firme, todos los periodistas sabemos que es sentencia firme, lo podemos fácilmente elucubrar. No es la instancia de la Cámara una sentencia firme. Quedan casación, Corte Suprema, queda un largo recorrido. Pero además, también hay que saber que Menem está allí desde hace muchísimo tiempo y que mínimamente, si quisieran ir contra Cristina Fernández de Kirchner, tendrían que recordar, para poner nada más que de ejemplo, lo que sucedió con Carlos Menem. Por esto es que ayer era tan importante lo que sucedió y nosotros transmitimos en C5N en la Facultad de Derecho. Abogados importantes, queridos y respetados, abogados que aman la justicia, que no están defendiendo solamente un caso, que están indignados frente a todo lo que está sucediendo, que quieren defender la justicia. ¿Para qué estudiaron? Stornelli no importa, Stornelli era un complemento de Boca en la barra brava, era el tipo que era el mediador entre Diceo y Macri. Eso era. Es natural que sea alguien que esté sirviendo a ese poder central. Y Bonadío hace mucho tiempo que se sabe qué es, tanto con un gobierno como con otro. Pero la justicia tiene tantos representantes hoy día, pero tan malos en cuanto a la consideración jurídica que las cosas tienen que tener. Mire, Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosati, Irursun, Bruglia, se puede hacer Marijuán, Sáenz,
moldes. La lista es interminable, no se hace con los dedos porque no alcanzan, son demasiados. A esto tenían que salirle el cruce. Personas como Graciana Peñafort, por ejemplo, el doctor Rusconi, el doctor Veraldi, el doctor Germanos, mucha gente que saliera a decir, ya no se puede, porque no podemos trabajar ni como abogados. ¿Para qué presentamos un escrito hablando de la doctrina tal, pidiendo el derecho procesal tal, si nada de esto corre y todo es un fenómeno político manejado por un par de medios de comunicación y por un gobierno que prometía república y democracia y lo único que hace es herir a la república y a la democracia? Escuchemos un pequeño tramo como final de esta columna. Así como hablamos de emergencia económica cuando el dólar se dispara, yo hablaría hoy sin ninguna duda, con mucho más fundamento, de una emergencia judicial. Entonces debemos describir esta emergencia judicial. Hay peligro para el Estado de Derecho. Si las cosas que están sucediendo en el sistema judicial se consolidan pacíficamente, son acompañadas con omisiones solidarias por quienes tenemos el deber de enfrentarnos a esos procesos, entonces nos vamos a quedar sin Estado de Derecho. En este país, Echecolás tuvo un juicio justo. Digo, más allá de una posición ideológica, tuvimos un país que uno de los mayores torturadores de este país le dio un juicio justo. Y le respetó, entre otras cosas, la presunción de inocencia. Incluso lo tuvo en un sistema de detención hasta que la atrocidad que pasó con Julio López dio origen a que se acabara este sistema de detención y fue a una cárcel común. Hoy ha cambiado esto. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? ¿Qué es lo que pasa hoy en el proceso penal? En los procesos penales hoy la libertad ha dejado de ser una garantía vigente y ha dejado de ser una garantía vigente de la mano del principio de inocencia. Porque vivimos en un mundo y en un poder judicial penal que ha cambiado la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Nada menos que eso ha ocurrido con el derecho procesal en la Argentina. Voy a empezar como terminamos, pidiéndole al gobierno un poco de piedad para los más vulnerables. Si sigue mirando tan solo al Fondo Monetario Internacional, si la imagen del país es Christine Lagarde, bajo el manto de la bandera argentina, contándole a los argentinos cómo viene la mano, esto no va bien. Si le van a sacar la leche, el pan, la carne de la boca a la gente, de las bocas más necesitadas, esto va muy mal. Si siguen permitiendo los despidos, va mal. Si todo lo que piensan es reprimir piqueteros sin pensar por qué llegan a la condición de piqueteros y llaman a una persona que fue víctima de no poder pasar porque estaban los piqueteros, no va bien. Si Macri va en medio de todo lo que le está pasando al país a buscar a su hija en un helicóptero y baja en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando le están pegando en el piso a las personas con discapacidad, esto no va. Ese título de página 12 de estas horas, trabajamos para que no haya saqueos de Carolina Stanley, la descarnada confesión de Carolina Stanley, como dice así, estamos muy, pero muy mal. Algo tienen que hacer. Alguien tiene que hacerlos reaccionar. Tienen que buscar algo bueno en ellos. Algo bueno tiene que haber. Tendría que haber. Hasta el lunes. Gracias.